Iniciamos la semana número 31 de este 2024. Hoy, lunes 29 de julio, se cumplen 722 días del gobierno, del cambio del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Y sin duda alguna, el tema ahora en redes sociales, el tema en el ámbito de la política colombiana, nos referimos a nuestro país, pues tiene que ver con las elecciones de Venezuela. Muchos están esperando un pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro cuando el propio presidente ya se había pronunciado. Él ya incluso en su cuenta de X tiene fijado este post. Venezuela toma decisiones democráticas, cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. Ese post lo envió Gustavo Petro el 26 de julio de este año, el 26 de julio del 2024, hace unos pocos días. Pues aparte de ese post, también hemos visto la manifestación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del canciller Luis Gilberto Murillo, que a través también de su cuenta de X envía este mensaje. Tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela, y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral, consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezca la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Hacemos un llamado para que a la mayor brevedad se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posibles para el bien de la región y sobre todo del pueblo venezolano. Esa es la posición de la Cancillería de Colombia, es la posición del gobierno, que están esperando que Gustavo Petro pues hable. Vamos a ver, incluso por ahí he estado muy pendiente de todo esto, incluso me dieron las 5:30, 6 de la mañana viendo y analizando y escuchando de diferentes medios, no solo quedarnos con un medio, de diferentes medios de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, de la jornada electoral, de cómo es el conteo de votos. También supimos que en Venezuela, por ejemplo, no lanzan esos boletines como se lanzan en Colombia, por ejemplo. En Colombia recordemos que el primer boletín, cuando Gustavo Petro, el primer boletín, daba como ganador a Rodolfo. Y al siguiente boletín ya se empezó a invertir esa tendencia. En Venezuela lo que pude ayer ver, y no estoy defendiendo a Maduro ni nada de esto, simplemente aquí desde la distancia y buscando qué pasaba, porque es importante, era una noticia importante y quería pues estar informado para transmitirles a ustedes pues también la visión que yo estaba viendo aquí desde la distancia y tocando varios medios, ¿no? Entonces lo que podía recoger y lo que vi es que habían muchísimos veedores que habían cumplido con sus requerimientos para obtener esa escarapela, llamémoslo así, esa licencia de ser veedores. Ayer vimos en un video cómo David Porras, nos explicaba cómo era el tema de esos requerimientos para poder ser veedor, que Claudia López y que Angélica Lozano llegaron allá, que estaban mintiendo, incluso entrando como turistas, y así también ocurrió con muchas delegaciones aquí de España. Lo que yo vi en esos medios era que habían muchos veedores, los veedores hablaban de una jornada pacífica, que en medio de todo lo que se estaba armando y que muchos incluso les habían dicho a esos veedores que mucho cuidado con Venezuela, que se van con una imagen totalmente diferente. Repito, no estoy defendiendo ninguna dictadura, ningún régimen ni nada de eso, no. Simplemente estoy dando mi punto de vista de lo que vi y de lo que pude recopilar en medio de esas varias horas, porque como les digo, me dieron casi las 6 de la mañana hasta que el momento que el CNE dio el resultado. Entonces también supe eso, que no dan allá en ese sistema de Venezuela, no se dan los boletines que estaban acostumbrados en Colombia. Allá en el momento que se da ya el resultado es que es una tendencia irreversible y, como dicen, ya no hay vuelta atrás. Entonces la posición del gobierno queda clara, la posición de la Cancillería queda clara, se pide un recuento para que si esto es verdad, si es la verdad, lo que votó el pueblo es lo que dice ese resultado,
pues que tenga una legitimidad. Es la posición del gobierno y nosotros pues compartimos esa posición. También se estaba hablando, como lo dije, varios medios de derecha estaban diciendo que Gustavo Petro iba a hacer una manifestación conjunta al presidente de México, al presidente de Brasil y al presidente colombiano. Eso estamos esperando, no se ha dado ese momento, no sabemos si es verdad, como lo digo, es alguna información que tenemos que coger con pinzas porque salió de los medios de la derecha. Me fui a buscar entonces la cuenta de AMLO y AMLO sí se ha manifestado y lo hace en su rueda de prensa. Aquí lo tenemos, que incluso lo postea Gerardo Pisarello. El presidente López Obrador informa sobre los resultados oficiales parciales que dan a Nicolás Maduro, un 51%. Pide que se espere el recuento total y elogia el carácter pacífico de las elecciones. ¿Qué diferencia con quienes llevan semanas azuzando la violencia y el golpismo? Esto lo postea Gerardo Pisarello y vamos a escuchar un poco qué dice AMLO. Y atentos al espacio, ¿no? Al espacio, cómo lo maneja y cómo, esto que es lo que hemos pedido al presidente de Colombia. Tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Esto es lo que sabemos. Es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Aquí están. Primero la información, porque si no, no. Primero, a ver, ¿cuál es la información que hay? Que si no, es hablar de que se reconoce, no se reconoce, ¿no? Que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro, pero creo que este es el boletín, ¿no? Esto es el resultado. Con el 80% de las casillas. Entonces hay que esperar que esté el 100%. Y nos vamos a guiar por esto. A mí me preocupaba la violencia. Eso es lo que más me preocupa. Y quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela, porque ayer no hubo violencia. Esas eran las palabras de AMLO. Fui a buscar la cuenta también del presidente Lula da Silva y por el momento él no se ha manifestado. Entonces vamos a esperar también si hay algún pronunciamiento por parte de estos presidentes. Repito, esa información la cogemos con lupa. Y en todo esto, entonces lo que he estado mirando y viendo ahora, que definitivamente tengo hasta la cabeza así, de ver el cinismo de esta derecha colombiana. Es impresionante el descaro de esta gente. Esos mismos que se robaron y que hundieron al país en una barbarie de corrupción, de violencia, nos robaron hasta, mejor dicho, les faltó robarnos la dignidad, que es así, no nos la van a robar nunca. Pero nos han robado absolutamente todo: la educación, la salud, las pensiones, el agua. Nos han robado el país, han robado elecciones. Y esos mismos son los que salen ahora a hablar de fraude. Iván Duque sale a hablar de fraude. Álvaro Uribe sale a hablar de fraude. Hablan de fraude. Los que se robaron, aquí tengo a Gabriel Escobar, los que se robaron las elecciones en Santa Marta, son los mismos que aplaudieron el robo de esa alcaldía a Fuerza Ciudadana, el partido político liderado por Carlos Caicedo y que eligió por mayoría electoral a Jorge Agudelo. Es esa la hipocresía de la derecha.
Y a mí lo que más me llamó la atención en todo esto es Noticias 1. Noticias 1 posicionado entonces a favor de Corina Machado. Una mujer que ha pedido incluso a Israel que bombardeen y que intervengan a Venezuela. Es que eso incluso aquí lo tenemos. Opositora María Machado pidió a Netanyahu intervención en Venezuela. Cosas como esta la apoyaron expresidentes argentinos como Macri. Y que Noticias 1 se haya puesto a favor de Corina Machado. La verdad sí. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y así ocurrió. Aquí tengo un post de Iván Cuyabro. Qué lástima ver hoy a Noticias 1 y a Nacho Gómez con ese tono de hacer barra a que gane la dictadura de la ultraderecha María Cabal Machado. Nacho, ¿no aprendiste que tu investigación de la compañía Chiquita Brands es igual de abusadora que Chevron Corporation? Eso me llamó a mí totalmente la atención y de verdad que me desplomó. Me desplomó ver esas imágenes, ver ese reportaje y ver ese posicionamiento a favor de Corina Machado, una persona que incluso apoya a Milei. Que a propósito de Milei, lo que vimos ayer y lo que escuché por otros medios, no sé si esa información haya llegado a Colombia, incluso por aquí la tengo. La embajadora de Venezuela en Argentina, Estela Marina Lugo de Montilla, denunció que grupo de personas liderado por la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei se encuentran afuera de la embajada venezolana amenazando con invadir la sede diplomática de la nación bolivariana. Eso es muy grave. Eso yo lo escuché en directo. Las palabras de esta señora Estela Marina Lugo de Montilla. La escuché y vine a buscar el post y efectivamente, ahí está. La denuncia que hizo. ¿Qué tal eso? Entonces una diplomática en las afueras de la embajada de Venezuela, que es territorio venezolano, así está en otro país, eso es territorio venezolano, encarando y alebrestando a la gente en contra de una decisión, de lo que se decidiera, del resultado. Eso es gravísimo. Y entonces ahí está el papel de Milei también en todo este tema, ¿no? Maduro le dijo, incluso por ahí lo escuché, diciéndole: Milei, no me aguantas un minuto en el ring, algo así. Pero eso es grave. Eso es grave. Y más grave me parece a mí que Noticias 1 se haya posicionado a favor de esta persona, ¿no? De Corina Machado. No sé ustedes qué opinen de eso. Hay que tener también en cuenta muchas cosas. Este tema se tiene que tratar con una prudencia grande. Están esperando respuesta de Gustavo Petro. El Cambio Radical incluso pidió que no reconociera las elecciones. Hemos visto incluso manifestaciones de presidentes latinoamericanos, como es el caso de Boric. En un comunicado fuerte dijo que eso no lo reconocía a Chile y que querían un conteo y tal. Eso hay varios presidentes que se han posicionado también en favor, en contra del resultado. Pero lo que no puede pensar la gente es que Gustavo Petro tenga que salir corriendo a dar alguna declaración. Compartimos frontera con Venezuela. Muchos colombianos viven en Venezuela y muchísimos venezolanos viven actualmente en Colombia. Un rompimiento de relaciones en este momento no es lo ideal y no estamos diciendo que se tiene que apoyar dictaduras ni régimen. No. Es actuar con responsabilidad. Es actuar con responsabilidad con este tema. Entonces tampoco pueden pedir que salga Gustavo Petro ya a reconocer, a no reconocer, a manifestarse así, a la de Dios, a la de Cristo. No, eso no se puede hacer. Y otra de las cosas que de verdad da risa es cómo defienden el sistema electoral colombiano. ¿Cómo le echan la culpa a Gustavo Petro de lo que ocurrió? Es increíble. Pero hablando del sistema electoral colombiano, cualquier sistema electoral de cualquier parte del mundo es mejor que la porquería que tenemos en Colombia.
un software anticuado, un software que permite hacer fraude. Vimos también cómo los conteos con ese tal E14, como con un palo, el 1 pasaba a ser 7, le hacían un garabato, el 3 pasaba a ser 8, el 4 pasaba a ser 9, y así se robaron una cantidad de curules. Recordemos cómo tocó denunciar y papeleta por papeleta recuperar la cantidad de curules que le habían robado al pacto histórico. Y ese sistema que defienden tanto, que sí, el de Venezuela es mejor, y repito, el de cualquier país es mejor que esa porquería que hay en Colombia. Y lo defienden tanto porque con ese sistema es que quieren hacer el fraude para el 2026. Esta gente está preparando algo grande, eso lo tenemos que tener claro y tenemos que estar preparados. Esperemos que no nos coja con los pantalones abajo, porque lo que se está jugando es mucho, y sabemos que lo que quieren es cortar este sueño progresista en Colombia. Y hablando de jugadas para el 2026, ya sabemos que la bruja del Pasquín obviamente es candidata presidencial. Incluso por ahí llegaron a decirle que es la María Corina Machado colombiana. ¿Ah? Y si de cinismo se trata, esos mismos que hoy están hablando de fraude, esos mismos que se robaron el país, los sueños de muchos colombianos, no solo el dinero, la educación, la salud, el agua, la comida de los niños en los colegios, por ejemplo, todo se lo robaron. Esos mismos que hablan de fraude son los que aparecen ahora en esta investigación que hace RTBC y la revista Raya, donde dice que el gobierno de Iván Duque adquirió con dineros del narcotráfico un software para espiar 2.600 líneas telefónicas. Estos mismos que estaban acusando al gobierno de Gustavo Petro, de estar chuzando a la oposición, a magistrados, prácticas que ellos cometían. Esos mismos que hablan de fraude son los que están acusados en esta investigación. Y vea lo que dice. La señal investigativa revela que el software israelí Pegasus pudo ser utilizado para chuzar oponentes políticos, así como seguir a periodistas. Esos mismos que hablan de fraude. Señal investigativa, una alianza entre Señal Colombia y Revista Raya, reveló que en 2021, durante un viaje del expresidente Iván Duque y funcionarios del Ministerio de Defensa, así como de la Fuerza Pública a Israel, se realizaron reuniones secretas en las que se había negociado el software espía Pegasus. Un general encargado de la ciberseguridad en las fuerzas militares, segundo al mando del ejército en ese momento, muy cercano al entonces primer comandante del ejército, Eduardo Zapateiro, acusado de nexos con la mafia de alias Matamba, y un viceministro de defensa del gobierno Duque, se reunieron con el general israelí Yair Kulas, quien luego le dio el visto bueno al banco para que recibiera en efectivo $13 millones que las autoridades colombianas habían incautado a los narcos. ¿Ah? En la emisión de este domingo, Señal Investigativa reveló fotos y documentos de la comitiva que acompañó al presidente Iván Duque en su viaje a Israel entre finales de octubre y mediados de noviembre del 2021. Asimismo, a partir de estos documentos se pudo establecer que para finales del 2021 el servicio del virus Pegasus tenía un valor de $50,000 por cada 10 líneas telefónicas intervenidas o espiadas. Ese habría sido el servicio que adquirió el gobierno de Duque, es decir, para intervenir 2.600 líneas telefónicas. Sin embargo, hoy nadie sabe en manos de quién está y para qué está siendo utilizado. Así lo confirmó hasta hace poco jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien se refirió al tema a finales de junio pasado en entrevista con Noches de Opinión de Señal Colombia. Señal Investigativa confirmó que la Fiscalía General de la Nación hoy tiene en su poder información valiosa sobre varios generales retirados, los cuales son llamados generales criminales, señalados de planear la destrucción de la inteligencia del Estado colombiano. Esta información está siendo analizada por un grupo especial de la Fiscalía. Por su parte, Jonathan Bock, dirección para la fundación de la FLIP, habló sobre la gravedad de que Pegasus esté en Colombia desde finales de 2021 y agregó que la FLIP está investigando si celulares de periodistas han sido infectados con el virus Pegasus para ser intervenidos.
Rumores recientes de chuzadas en el país. Todo empezó por la investigación revelada por el periódico israelí Haaretz. Este confirmó que hubo una transacción de $13 millones del gobierno colombiano, en ese momento en cabeza de Iván Duque, para adquirir el virus Pegasus. Después, el 15 de junio pasado, las noticias nacionales del supuesto regreso de las chuzadas empezaron a abundar. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez había enviado horas antes un mensaje masivo desde su celular advirtiendo que su teléfono estaba intervenido por órganos del Estado. Ese mensaje lo destacaron reiteradamente algunos medios como un hecho cierto. Posteriormente, el 18 de junio, la oposición al gobierno Petro en el Congreso de la República, representada por David Luna, citó a debate de control político al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, afirmando que supuestamente las comunicaciones también estaban interceptadas. Sin embargo, no mostró evidencias. El 22 de junio, el Pasquín Semana tituló Magistrados Chuzados, afirmando que su sustento era una carta que el mismo magistrado Ibáñez había entregado al presidente de la Corte Constitucional. Sin embargo, tampoco se mostraron pruebas de tales afirmaciones. Luego, el 26 de junio, el magistrado Ibáñez citó a una rueda de prensa y afirmó que él no era víctima de chuzadas, que solo había puesto en conocimiento de las autoridades algunas situaciones que consideraba anómalas. Ese mismo 26 de junio, la DNI confirmó que Pegasus no estaba en poder del Estado colombiano y que todo indicaba que militares retirados estaban detrás de desestabilizar al gobierno. Una línea de tiempo que deja en el ambiente la idea de que el regreso de la chuzada sí es probable, pero a través de Pegasus y no del actual gobierno de Gustavo Petro, como intentan señalar varios líderes políticos y medios de comunicación. La cuestión es que hasta el momento no se sabe con certeza en manos de está este costoso programa espía. Bueno, pero tenemos que avanzar. Tenemos que seguir con las cosas positivas que están ocurriendo en nuestro país. Dejamos el tema de las elecciones en Venezuela aparcado por un momento, pero continuamos, como lo digo, con noticias positivas en Colombia. Y ahora, en estos momentos, se está haciendo viral un hashtag que tiene que ver con el tren. Vuelve el tren, es el hashtag que está siendo en este momento bastante publicado y tiene que ver con esta noticia. El gobierno nacional publica los pliegos definitivos para la primera APP ferroviaria del país. Recordemos que esa APP significa pues la asociación público-privada. Entonces acá vemos el tren. Se trata de una asociación público-privada de iniciativa pública para concesionar la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor La Dorada-Chiriguaná por un plazo de 10 años, con una inversión prevista de 3.4 billones de pesos. Los interesados podrán presentar sus ofertas antes del 14 de noviembre, previo a responder observaciones e inquietudes del proyecto. La audiencia de adjudicación será en diciembre del 2024. La Asociación Pública Privada APP La Dorada Chiriguaná es la columna vertebral de la reactivación férrea que impulsará la estrategia intermodal y de eficiencia logística, reduciendo hasta en un 20% los costos de transporte de carga y aprovechando al máximo su complementariedad con los modos carretero, aeroportuario, fluvial y portuario. A través de este proyecto, que para su estructuración contó con el liderazgo del gobierno nacional, se generarán, ojo con este dato, 32.000 empleos directos e indirectos. Se reducirán 37.000 toneladas de CO2 al año y se beneficiará a 400.000 personas de 25 municipios que comparten el corredor férreo. La reactivación férrea pasó de ser un plan a una realidad. La Dorada Chiriguaná es la primera APP ferroviaria en la que los interesados nacionales e internacionales ya pueden presentar sus propuestas que permitirán conectar de manera más eficiente los puertos de la región Caribe con el centro del país, disminuyendo los costos logísticos, las emisiones contaminantes, indicó Francisco Ospina Ramírez, presidente de la ANI. El adjudicario seleccionado tendrá que hacer la rehabilitación de la vía férrea, la construcción de un edificio administrativo, un centro de control de operaciones, 2 talleres para el mantenimiento de los trenes y un centro de transferencia de carga. Además, tendrá que hacer mantenimiento y reparación del material rodante. Entre las obras sociales más importantes está la construcción del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches y Barranca Bermeja, y la reubicación de 2 instituciones educativas, Santo Domingo y San José, en Cimitarra, allá en Santander. Luego de resolver las observaciones por parte de los interesados, el Gobierno Nacional publicó en el SECOP los pliegos definitivos con los estudios previos, anexos técnicos y demás documentos del proceso para que los interesados presenten sus ofertas antes del 14 de noviembre del 2024 y se adjudique o declare desierto en diciembre del 2024.
Más publicaciones que se han presentado en X con ese hashtag. Acá vemos el DNP Colombia, vuelve el tren, hoy es un buen día para Colombia. Desde la estación Ferro México, el gobierno del cambio anuncia la publicación de los pliegos definitivos para la primera APP ferroviaria del país en el corredor La Dorada Chiriguaná, la columna vertebral de la reactivación férrea. Entonces aquí vemos las imágenes del tren, más imágenes que tenemos. Congestión e inversión en obras públicas, el gobierno del cambio aumentó en 104.6% la movilización de carga en el corredor La Dorada Chiriguaná. Ahí vemos un tren rapidísimo. En fin, La Dorada Chiriguaná, red férrea. ¿Sabías que el corredor La Dorada Chiriguaná es la columna vertebral con la que vuelve el tren? El gobierno del cambio garantizó su operación continua y logró que en 2023 se transportaran 59.815 pasajeros. Vuelve el tren. Acá vemos más imágenes de los trenes que como lo digo, está siendo tendencia. Entonces, una gran noticia para nuestro país, la reactivación férrea que tanto estamos esperando, y esperamos también que el siguiente paso sea ya la puesta en marcha de locomotoras y trenes eléctricos, ¿no? Eso sería el primer paso, pero pues tiempo al tiempo. Primero, lo primero, que es todo lo que tenga que ver con esta reactivación. ¿Vieron ese dato, no? 59.815 pasajeros logró que en el 2023 se movilizaran a través del tren. Eso me gusta, que vuelva el tren. Que vuelva el tren. Estamos convencidos de que el tren es parte importantísima del desarrollo de cualquier país. Aquí en España lo hemos visto, acá son maestros en este tema de los trenes y trenes de alta velocidad, esos que van a 300 y pico por hora. Aquí tienen una gran línea, AVE es el nombre de esta línea de trenes de alta velocidad española, AVE, alta velocidad española. Bueno, listo, dejamos el tema de los trenes entonces y llegamos a las ñapitas. Las ñapitas en cualquier contenido de Colombia con C. Ñapita, bonus track, el vendaje. Aquí usted lleva ñapa. Acá siempre lleva ñapita. No solamente es lo que aparece en la miniatura, sino que dentro del video hay mucho más contenido. La primer ñapita tiene que ver con José Luis Bohórquez. ¿Recuerdan? El alcalde de Duitama, suspendido. Pedro Suárez Vaca publica lo siguiente: el Tribunal Administrativo de Boyacá falló a favor de José Luis Bohórquez, rechazando la demanda en su contra en primera instancia. Seguiremos muy pendientes de la decisión final del Consejo de Estado. Seguimos firmes con el pacto histórico. Y aquí vemos estas imágenes. A ver. Todavía no estamos. No, espectacular. Ay, no, qué ¿qué pasó? Bueno, abrazos van, abrazos vienen para José Luis. Entonces, pues esperamos también que le sean retribuidos sus derechos, porque esto no puede ocurrir. Entonces, una noticia que ya se había presentado y que estábamos pendientes de transmitírsela a ustedes. Acá dice también José Luis: para contarles que este alcalde, con la ayuda de Dios, ha ganado en primera instancia la demanda ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, quien indicó que no incurrí en doble militancia ni violé ninguna norma electoral. En Duitama seguiremos luchando por nuestra causa. Eso lo publica el alcalde José Luis Bohórquez. Aquí vemos el documento y una imagen de él. Pues muy buena esta noticia, de verdad que nos llena de gozo, porque nos cae bien, nos parece uno de esos liderazgos progresistas, esos liderazgos que necesitamos, y la gente le votó. Entonces, ¿por qué lo van a venir a inhabilitar? Entonces, pues, primer paso ya lo dio. Esperamos que se dé el paso definitivo y que vuelva a su alcaldía, porque Duitama lo está esperando. Más ñapitas. Siguen cayendo emprendimientos. Avanza la lucha contra el narcotráfico. Fueron incautados 460 kilos de polvo blanco a bordo de un buque de carga para el transporte marítimo en Cartagena. Este resultado se dio gracias a labores de control y seguridad que ejerce la Armada Colombia en las líneas de comunicación marítimas, y que determinaron una posible contaminación con polvo blanco a una motonave de alto bordo que se dirigía hacia Centroamérica.
El alijo tendría un costo superior a los 15 millones de dólares en el mercado ilegal internacional. El gobierno del cambio evitó la comercialización de más de 1 millón de dosis del alcaloide en las calles del mundo. Y aquí vemos las imágenes, vea nomás la medio, vea. Otro, emprendimientos que caen, no nos están viendo ustedes, vean en las imágenes. ¿Cómo les parece? Esto lo publica el Ministerio de Defensa. Y la otra ñapita que tengo es que se publicó, ya salió a circulación el periódico Vida en su versión digital. No sabemos si ya lo están distribuyendo en la calle, pero a nivel digital ya está rodando y está la última edición. 1.600.000 colombianos salieron de la pobreza. Esta es la primera página. Aquí lo vemos. Periódico Vida. Esta es la versión digital, año número 17 del periódico. ¿Qué más tenemos acá? Crecimiento de un 9% en el agro. Ayudó a bajar el número de pobres. Tenemos acá la presentación de Gustavo Petro en el Congreso. Habla de ese tema, gobierno y Congreso. Turismo, el otro motor de la economía. Aquí vemos sanción presidencial de la ley No Más Olé. En fin, salieron de la pobreza 1.600.000 personas. Este tema también lo tocan. Aquí hay una columna de Wilson hacia la continuidad del progresismo contra los vaticinios de la derecha que prevén un naufragio de la agenda legislativa gubernamental. Creo que sacaremos adelante las transformaciones, reformas sociales. Eso es una de las columnas que escribe Wilson Arias. Economía popular, gran convocatoria nacional para impulsar más la economía popular. Ministro Bonilla es un hombre serio y honesto. El presidente Gustavo Petro. Eso también, todos estos temitas los hemos tocado. Incorporación de 2.281 patrulleros consolida el nuevo modelo de servicio en la Policía Nacional. Educación superior gratuita para jóvenes de la fuerza pública. Esos temas los tocamos. Aquí vemos la caricatura de Matador. Filtraciones, expediente de Olmedo. Vamos a demandar su pensión si ya estoy mejor de la presión. Sí, ya estoy. Ay, Matador es muy bueno. Comienza el pago de la prima de mitad de año a 24.000 docentes. Otro de los artículos, gigante mundial de comercio electrónico invertirá 300 millones de dólares en el país. Más artículos, fenómeno de la niña, gobierno lanza estrategia. Paz total, no tiene reserva, avanzan mesas de diálogo. Está bueno el contenido. Esta vez, ofensiva contra alias Iván Mordisco, con segunda marquetalia cese al fuego unilateral. Tregua en Buenaventura sigue por buen camino. Aquí vemos el poder de la chusma de Margarita Rosa de Francisco. Oiga, vea la columna de Margarita. ¿Qué dicen si la leemos ahí un poquito? Hagámosle a ver. El poder de la chusma. Siempre me fue bien con los gobiernos de derecha que ha tenido Colombia. No tengo una sola queja. Me dieron alimentación, techo, educación, me criaron muchachas del servicio negras, tuve acceso a clubes exclusivos, novio empresario rico y novio hijo de alcalde. Como actriz he participado en proyectos que han dado la vuelta al mundo, producidos por los canales de televisión más importantes de mi país, cuyos dueños soportaban económicamente a los gobiernos de turno y están en el grupo de las personas más adineradas y poderosas de Latinoamérica. He escrito columnas para medios hegemónicos y revistas machistas como SOO. Debo, eso sí, agradecerle sinceramente a Daniel Samper Ospina por ser el primero en darme la oportunidad de escribir en un medio público y aceptar mis diatribas feministas. Siempre milité en la derecha, sin darme cuenta. El orden social en el que crecí jamás me molestó. Como nunca pasé hambre, supuse que así debía ser y que la vida o el Dios de los decentes me trataba como me lo merecía. Tampoco me interesaba saber por qué protestaban los estudiantes tirapiedras de la Universidad del Valle, ni los sindicatos de trabajadores que se atravesaban en las calles y no dejaban pasar el bus del colegio privado en el que estudiaba. Pertenezco a la chusma clasista y racista que aún compone la sociedad colombiana. Muchos estamos cambiando, así que los resultados del gobierno del cambio no solo dependen de sus acciones, también de la mentalidad y de la voluntad política de una sociedad que es capaz de dignificar el poder mismo. No son los gobiernos los que cambian las sociedades, sino las sociedades las que cambian los gobiernos. Esa es la columna, la corta columna de Margarita Rosa, escrita para el periódico Vida, el poder de la chusma. Entonces continuemos aquí mirando, estaba muy buena la... ¿Qué más? A ver, bajémosle un poquito aquí al
al Zoom. Con la tenacidad del campesino, Jason López labra su camino a París. Estamos pendientes también de la actuación de Jason. Su palmarés lleno de podios y medallas juveniles dio un salto a 2016 al consagrarse campeón del mundo juvenil en Georgia, Estados Unidos. Desfile militar el Día de la Independencia. También aquí lo cubre esta noticia. Hemos sacado 1.600.000 colombianos de la pobreza monetaria y 1.120.000 colombianos y colombianas de la pobreza extrema. La reforma agraria. Ese tema tan importante, jurisdicción agraria ya, reforma agraria ya, en Colombia. Pero yo ayer hice la tarea y les dije a ustedes al principio que estaba viendo, y lo he dicho en varias ocasiones en el video que he visto, ayer que me dieron las 6 de la mañana viendo diferentes transmisiones y diferentes puntos de vista y la forma como manejaban la noticia uno, como manejaban la noticia otro. Me refiero a medios latinoamericanos, españoles, no colombianos, y que tenían que ver y que estaban cubriendo la transmisión de las elecciones en Venezuela. En todos esos puntos iba sacando yo noticas. Y aquí tengo mi cuaderno donde saqué unos apuntes que, por cierto, ya casi ni veo. Dios mío, estoy quedándome ciego. Hablando entonces de la reforma agraria en Colombia, y dejamos esto aquí como de fondo. Cositas que yo anoté de lo que escuché ayer de politólogos y de personas conocedoras del tema, y que incluso también lo he escuchado aquí en España de venezolanos. Venezuela está logrando una soberanía alimentaria que no tenía. Venezuela está cultivando la tierra. Venezuela es un país que puede ser perfectamente, al igual que Colombia, potencia mundial de la vida. Tienen agua, tienen tierra, tienen sol, tienen recursos como los tenemos nosotros. Entonces me llama la atención eso. No estamos defendiendo ningún régimen ni ninguna dictadura, de nada de eso. Dejo claro, yo, Maduro, nunca se me olvidan esas imágenes de los estudiantes reprimidos. Esas mismas imágenes que vi después en Duque. Eso no se me olvida. Eso no se nos olvida. Tampoco soy de las personas que piensen que una persona debe durar tanto tiempo en un cargo. Y más en una presidencia. No lo comparto. Eso no me gusta. No me parece que sea democrático. Pero también respeto la decisión del pueblo. Como no me gusta que se metan en las cosas de Colombia. Y repito, lo más triste es que esos que también actúan como una dictadura son los que hoy están saliendo a criticar y a decir que hubo fraude. Eso lo dejo bastante claro. Pero lo que me refiero es el hecho de que el país hermano, el país vecino, ha cambiado su forma de pensar y de que todo dependía del petróleo, ¿no? Recordemos unas imágenes en un congreso, no sé, en una reunión de estos de presidentes de hace muchos años. Nunca se me va a olvidar Chávez diciéndole a Cristina, Cristina, mándame carne, ¿qué tal? Que yo te mando petróleo, Cristina, así como él hablaba. Y así era, ¿qué tal? Que la comida, eso petróleo para allá y comida. Y petróleo y comida. Así era que hacían. Y Venezuela tenía unos datos de importación de alimentos impresionantes. Colombia es uno de los mayores importadores de la comida de Venezuela. Y dice uno, oiga, pero si tienen la misma tierra, entonces ¿por qué importan? Si es que allá no se puede hacer arroz, maíz y todo eso. Pues eso está ocurriendo en Venezuela. Y eso no lo hablan. También hay que tener en cuenta, ¿no? Que el petróleo siempre ha sido de Estados Unidos. Al principio hubo un momento, no, Maduro fuera, tal. Y después de la guerra con Rusia, entonces Maduro ahora es amigo. Le levantaron unas medidas de ese bloqueo que ellos tienen, que con ese bloqueo, aún así, con bloqueo y todo, que no todo ha sido levantado, lograron un crecimiento del 7% en el último año. Esos datos son datos económicos buenos. Y repito, lo transmito lo que escuché ayer en medio de varias transmisiones y de politólogos internacionales que hablaban de esto, de ese cambio que ha tenido Venezuela, de esa ya no dependencia del petróleo, y que se dan cuenta que tienen mucho también por ofrecer y por ser potencias de la vida. Y está ahí al lado, está en Latinoamérica y es parte, son vecinos nuestros. Entonces eso también es importante tenerlo claro. Y también lo que dije yo, ¿no? Es tan importante que el país mantenga las relaciones con Venezuela. ¿Por qué? Lo dije anteriormente también. La cantidad de venezolanos que viven en Colombia
y la cantidad de colombianos que viven en Venezuela es impresionante. Son muchos, ahora de pronto son más los venezolanos, obviamente, que viven en Colombia. Y cuando un país rompe las relaciones con su país vecino o su país de origen, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo en Bucaramanga tuve un restaurante y quería contratar a personas venezolanas que me llegaban todos los días a pedir trabajo. Todos los días. Llegaban allá, ay, que si no hay mujeres, hombres de varios, de ambos sexos, pidiendo trabajo y listo, le vamos a darle la oportunidad tal. Hágale, venga tal. Pasaporte no traje, cédula, el partida de bautismo o algo, un papel. Muchos llegaban en esa situación en Bucaramanga y gente trabajadora, gente que quería llegar a guerrearla, como también gente que una vez me hizo una prueba, incluso llegó con la hija y mi esposa dejó que llegara con la niña, una niña como de 7 años, ella nos estuvo ayudando un día y al otro día no volvió. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no volvió? Y salimos del restaurante que quedaba en el centro y yo subía por la 36, cuando llegué a la 36 con 33, allá en Bucaramanga, ahí frente a la pesquera. Pesquera del Oriente, queda aquí al lado, sí, Pesquera del Oriente. La niña estaba, la mamá con la hija en el semáforo. Les iba mejor pidiendo monedas en el semáforo de la esquina. Eso me pasó en Colombia, allá en Bucaramanga. Eso fue en el 18, más exactamente, que teníamos el restaurante allá en Colombia. Entonces, pues, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que manejar esta situación con prudencia y esperar que se haya manifestaciones oficiales, que se haga el tal conteo ese del que están hablando y que están pidiendo, que yo ayer escuché que no era tan fácil el tema del reconteo. Otra de las cosas que dicen, Otra cosa también que me llamó la atención es que hacen un simulacro antes de las elecciones, que es un país que tiene una cultura de votaciones y de elecciones grande. Eso lo decían ellos, estoy transmitiendo lo que decían politólogos, y que hablaban de eso, que hacen un simulacro cuando se aproximan unas elecciones con meses de anticipación, incitan a los partidos políticos para que a sus votantes los motiven para que participen en ese simulacro. Sea cierto o no sea cierto, no lo sé, simplemente destacaban que eso se hacía, era la única parte donde se hacía, era en Venezuela. Entonces esos daticos los tenía aquí anotados porque era importante también pues mostrarles que había hecho la tarea, que la madrugada valió la pena y que pues se va dando cuenta uno de cosas que estaban ocurriendo y que aquí en España yo ya las había escuchado. Y antes entonces de despedirnos, como lo he hecho a lo largo del video, volvemos a revisar la cuenta de Gustavo Petro. No, señores, no ha habido nada nuevo. Sáquela de esa derecha porque malo si postea, malo si no postea, en fin, es que son definitivamente nefastos. Aquí vemos entonces el post que ha dejado fijado: Venezuela toma decisiones democráticas, cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. Ese es el post que deja Gustavo Petro. No ha habido ninguna manifestación diferente. Estamos pendientes entonces, seguramente apenas termine de editar el video y cuando cierre cámaras y me despida de ustedes, ¡parrax!, publica algo. Eso siempre me ocurre. Pues estaremos aquí listos y si toca volver a aprender los cocorotos, pues los volvemos a aprender. No hay ningún problema. Evitamos y creamos otro contenido. Entonces, pues antes de irme, la última revisada. Nada de nada. Nos vemos en la próxima. Abrazo totes ancestrales desde la distancia. Feliz semana, que esta semana sea una semana de victoria, que avancemos en ese compromiso y en esa lucha que mantenemos todos por nuestro país, que avancemos, que nuestro país dé un pasito más hacia eso que queremos mostrarle al mundo, que otra Colombia, por supuesto, que es posible. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.